porque en muchas ocasiones, hace un rato que no predico esto, que no les comparto esto, y en muchas ocasiones a veces damos por hecho ciertas cosas. Entonces me gustaría compartirte qué significa el bautismo. Si tú ya lo sabes, qué bueno, gloria a Dios. Si no lo sabes, pues bueno, quiero compartírtelo también. Siempre es bueno recordar por qué lo hacemos, ¿de acuerdo? Aunque tal vez tú no lo vayas a hacer el día de hoy, siempre es bueno recordar por qué lo hacemos o para qué lo hacemos. Porque también de repente a lo mejor tienes hijos, que a lo mejor algún día se van a bautizar, o algún día te preguntan a ti, ¿qué significa el asunto del bautismo? ¿Por qué ustedes se bautizan de una manera diferente? ¿Por qué lo hacen así? Y entonces, pues, quiero platicarte un poquito acerca de esto. Repito, yo sé que muchos de ustedes ya se lo saben, sin embargo, dice el apóstol Pedro, dice, no me es gravoso recordártelo, no pasa nada, y es bueno recordar por qué lo hacemos, y es bueno entenderlo, y es bueno saber por qué lo hacemos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del bautismo, específicamente el bautismo en agua. Entonces, pues vamos a hablar antes de comenzar, para que también los que se van a bautizar el día de hoy sepan de qué estamos hablando, y todos los demás podamos también orar por ellos y también estar juntos en un solo corazón, en un solo espíritu con ellos. Bueno, vamos a orar primero. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios. Tú eres bueno, eres grandioso, Señor, eres eterno, eres fiel, perdonador, misericordioso, eres incomparable, Señor. Y el día de hoy, Señor, pues aquí estamos nuevamente, Señor, para darte a ti la gloria y darte a ti, Señor, el primer lugar, Dios, pero también, Señor, para aprender de ti, Señor, y para saber, Dios, lo que tú tienes para nosotros. Señor, confiamos, Dios, en que tú haces las cosas perfectas. Confiamos, Señor, en que estás aquí, y confiamos, Dios, en que lo que tú dices también, Señor, es real y es perfecto, Dios. Señor, gracias. Prepara nuestro corazón, Señor, prepara nuestra vida, prepara, Señor, nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, y recibir, Dios, de tu palabra. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primer versículo, Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Vamos a leerlo. Mateo 28, 19. Vamos para allá, por favor. Mateo 28, 19. Este es el lema del campamento de jóvenes. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. ¿Lo tienes? Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjate bien algo. Aquí habla acerca de diversas cosas que nosotros tenemos que hacer, y esto lo entendemos o es llamado la gran comisión. Y dice, vayan, dice, por tanto, id. Y muchos pastores y mucha gente dice, bueno, no es una opción, ¿no? Es un mandato, por eso se llama la gran comisión. Es algo que Dios nos manda a hacer. Dice, por tanto, dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Eso es lo que nos atañe el día de hoy, el bautismo en agua. Pero antes de bautizarlos, dice, hacer discípulos, dice, y enseñarles, dice, que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. Entonces, hay tres cosas o tres factores allí. Una cosa es hacer discípulos, otra cosa es bautizarles, y otra cosa es, ¿cuál es el otro? Enseñarles. Entonces, fíjate bien, aquí hay algo muy importante. Cuando hablamos acerca de hacer las cosas o hacer lo que estamos haciendo, no lo hacemos porque sí, nada más. No lo hacemos porque alguien más nos manda a hacerlo. No lo hacemos porque alguien nos dice, es que tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has hecho aquello? No lo hacemos así. Y la verdad, si alguien en este lugar te dice eso, es que tienes que hacerlo, dime por favor, porque así no son las cosas, así no se trabaja aquí. Yo no quiero que trabajemos así. Las cosas que hacemos no las hacemos por obligación, sino las hacemos por convicción, porque tú y yo realmente sabemos por qué lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces,
Mira, una de ellas, o de estos mandamientos, bueno, aparte de ir y predicar el evangelio y hacer discípulos, es enseñarles que guarden todo lo que Jesús dijo, ¿no? Y eso tiene que ver con entender por qué lo hacemos. Hay dos grandes sacramentos, por así decirlo, en el Nuevo Testamento y que tienen que ver con nosotros. Uno de ellos es la Santa Cena, es lo que practicamos todos los primeros domingos de cada mes, ¿ok? El jugo y el pan, ese es algo que hacemos usualmente. Y el segundo es el bautismo en agua. Entonces, estos dos grandes sacramentos, estas dos grandes cosas o actividades que hacemos, los hacemos con un propósito y los hacemos con un significado mucho más allá de agüita, ¿no? O mucho más allá de, ay, me voy a mojar, o está haciendo mucho calor, o mucho más allá de tengo que hacerlo, sino es algo mucho más profundo. Entonces, el bautismo en agua es visto como un pacto de lealtad y de fidelidad que hacemos con Dios, con base en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino y entonces murió en la cruz por nosotros, lo sepultaron y resucitó, esa es una serie de actos que Jesús hizo y entonces lo hace por nosotros y nosotros podemos ser identificados con Él. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Búscalo por favor, vamos a buscar todos esos versículos. Gálatas 2, 20. Ya te lo sabes, lo has escuchado varias veces. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces dice este pasaje: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Parte del bautismo o una esencia del bautismo es: ya no vivo yo, ahora yo declaro que Jesucristo vive en mi corazón. Cuando estamos bautizando, cuando tomamos la decisión de bautizarnos, decimos: ya no quiero vivir una vida conforme a lo que yo vivía, de la manera como yo vivía, de la forma como yo vivía. Ahora quiero vivir una vida totalmente diferente. Ahora quiero vivir una vida ahora en Jesucristo. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta de todas las cosas malas que hemos hecho, cuando nos damos cuenta de que hemos sido pecadores, cuando nos damos cuenta de que nos hemos alejado voluntariamente de Dios, nos damos cuenta de que, híjole, Señor, te necesito. Y entonces viene Jesús, muere en la cruz por ti y por mí, lo sepultan, resucita al tercer día y es la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, sobre el imperio del pecado y la muerte. Entonces es allí donde tú y yo tomamos la decisión: Señor, ya no quiero vivir yo, sino, Señor, ahora quiero vivir en ti, porque reconozco que algo está pasando dentro de mi corazón. Algo especial está pasando aquí adentro. No sé cómo describirlo, no sé cómo hacerlo. ¿Te acuerdas aquella vez? Tal vez pasó, tal vez no. ¿Te acuerdas aquella vez cuando recibiste a Cristo en tu corazón? Tal vez mucha gente tal vez puede decir: ay, es que lloró y lloré, y es que me tiré en lágrimas. Pero no en todos pasa así. O sea, hay personas que reciben a Cristo en su corazón y ¿cómo te sientes? Pues igual, bien, ¿no? Pero al final de cuentas algo pasó allí adentro. Y tú sabes que algo pasó. El día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, algo pasó. Y ya las cosas no las ves igual. Y ya las cosas no las vives igual. Y ya las situaciones no las tratas igual. Y ya tu vida, somos llamados a vivir de una manera totalmente diferente. Ya no igual. Y es por eso que el bautismo en agua es tan representativo de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento podemos ver una imagen de Dios que es un Dios de pactos. Y entonces vemos que Dios hace pactos, por ejemplo, con el pueblo de Israel, que Dios hace pactos, por ejemplo, con David, que Dios hace pactos así, con varias personas, ¿no? Y entonces todo pacto, dice, hay una enseñanza que dice, bueno, es un Dios de pactos, y toda enseñanza del pacto o de este asunto de hacer un pacto tiene una simbología correspondiente y tiene un significado también. Es decir, todo pacto tiene un símbolo de algo externo y algo visible que hace referencia a algo que está pasando aquí adentro de mí. Algo que yo no puedo detectar con los sentidos, que yo no puedo ver. Por ejemplo, los que estamos casados, hay algo que podemos ver, ¿cierto? Bueno, yo lo tengo en la mano derecha, pero usualmente es en la izquierda.
No significa que es más casado que otros, no, eso no. Solamente yo lo uso en la mano derecha. Pero los que estamos casados traemos una argolla. Y esa argolla es el significado de tu matrimonio. Y esa argolla es el significado de tu pacto con tu mujer o con tu marido. Esa argolla es algo que se ve con los ojos, ¿no? O sea, tú vas por la calle y entonces te encuentras con esa persona y entonces platicas y te puedes decir estoy casado, pero al final de cuentas es algo externo, algo que se ve, un símbolo que te ayuda a entender el significado y el pacto de la decisión de la persona. ¿Recuerdas, por ejemplo, el arco iris? Es uno de los pactos más famosos y que tiene una simbología más famosa, que es el arco iris. Dios dijo, ya no voy a destruir la tierra con agua, ¿te acuerdas? Dice Génesis capítulo 9, versículo 13 al 15, dice, he puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal de la alianza o del pacto que hago con la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. Entonces dice Dios, me acordaré de la alianza o del pacto que he hecho con ustedes y con todos los animales, y ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya. Y entonces ahí tienes el arco iris como una señal de pacto. Génesis 9 del 13 al 15. Y entonces el arco iris no tiene que ver con decisiones de ideología de géneros, o sea, no tiene que ver con eso. El arco iris es algo mucho más poderoso de lo que tú y yo imaginamos, porque viene un respaldo de la palabra de Dios juntamente con el arco iris. Y cuando aparezcan las nubes, también va a aparecer el arco iris. Y es el símbolo de que no voy a volver a destruir la tierra con agua. El agua en el bautismo, con lo que estamos haciendo, lo que hacemos, lo que tú algún día hiciste, es un símbolo externo, es un símbolo visible de la limpieza de nuestro corazón. ¿Qué fue lo que limpió nuestro corazón? ¿Qué fue lo que realmente se metió allá adentro y empezó a quitar todo lo que estorbaba y todo lo que era mugre? ¿Y qué fue lo que pasó allá dentro de tu corazón? Bueno, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. La sangre de Jesús empezó a limpiar todo mi interior. La sangre de Cristo empezó a limpiar todo lo que yo no podía limpiar. La sangre de Cristo empezó a quitar todo lo que yo no podía quitar. La sangre de Jesús empezó a llenar todo lo que yo no podía llenar. La sangre de Cristo empezó a cubrir mi vida cuando yo no tenía nada para cubrirla. Y es ese sacrificio de Jesús lo que hace la diferencia. Y entonces esa limpieza por dentro, esa limpieza en mi corazón, esa limpieza en mi hombre interior, se ve reflejada hacia lo externo a través del bautismo. Y el bautismo es, Señor, yo hago un pacto contigo, Señor. Yo hago un acuerdo contigo, Dios. Yo hago algo contigo, Señor. Yo quiero decidir por ti. Yo quiero vivir en ti. Yo quiero estar contigo siempre. Ya no quiero regresar atrás. Ya no quiero hacer las cosas que antes hacía. Y ¿sabes algo? A veces seguimos haciendo, seguimos pecando. Sin embargo, eso no nos dista, eso no nos aleja del pacto de Dios con nosotros. El corazón de cada uno de nosotros brinca de alegría cuando la presencia de Dios está entre nosotros. Y somos llamados a santificación, a un proceso por el cual, Señor, cada día quiero acercarme más a ti. Cada día, Señor, yo entiendo que he sido justificado y cada día quiero acercarme más y más hacia donde tú estás. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Fíjate lo que dice. Primera de Juan 1, 7. Todos estos versículos los puedes apuntar, los puedes allí estar, aunque no los encuentres, porque algún día tal vez alguien te va a preguntar acerca del bautismo. Primera de Juan 1, 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Voy a seguir leyendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mateo 1:21 dice que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados.
Entonces nosotros en algún momento estábamos tan inmersos, muertos, dice Efesios 2:1, muertos en nuestros delitos y pecados, muertos en lo que tú y yo éramos, en nuestras decisiones, en nuestras falsas decisiones, en nuestros falsos ídolos, en nuestras falsas confianzas. Estábamos ahí metidos, estábamos hasta el gorro, hasta el copete, estábamos allí y no teníamos salida y no teníamos nada, ninguna esperanza que nos hiciera regresar. No había nada en nuestras fuerzas. Y entonces conocimos algún día a Jesucristo. Y ese Jesucristo, el que murió en la cruz por ti y por mí, derramó su sangre. Y entonces a ti y a mí nos hizo libres. Y dice, su sangre nos limpia de todo pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 23, te lo sabes de memoria, porque la paga del pecado es la muerte. El derramamiento de la sangre es necesario para hacer remisión de pecados, dice el libro de Hebreos. Y entonces en algún momento el precio del pecado fue pagado, no por ti, porque tú no podías, no por mí, porque yo no podía pagar mis pecados, sino fue pagado por Jesucristo, el único Dios y el único Rey, y aquel que murió en la cruz. Y allí en la cruz, dice el libro de Colosenses, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y entonces el acta de decreto que era en contra de nosotros fue allí clavada en la cruz, y todo eso que nos condenaba y todo eso que traíamos encima y toda esa carga y esa condenación que cada uno de nosotros vivíamos en su tiempo antes de que conociéramos a Cristo, Jesús la agarró, nos despojó. Esa palabra dice, nos arrebató de las manos del diablo, y esa misma acta la clavó allí en la cruz juntamente con él, y por medio de ese sacrificio somos salvos. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Eso es lo que Él hizo para que tú y yo pudiéramos tener vida, y vida en abundancia. ¿Alguna vez te has preguntado, bueno, estamos hablando del bautismo, ¿alguna vez te has preguntado de dónde sale el asunto del bautismo? ¿Alguien alguna vez se ha preguntado? Yo sí me lo he preguntado, así como que, bueno, ¿y de dónde sale eso? Bueno, ¿de dónde salió? ¿Por qué? Porque antes de Jesús, antes de Juan el Bautista, pues no había bautizos, o no había ese asunto, ¿no? ¿De dónde sale? Bueno, muy rápidamente, porque no me va a alcanzar el tiempo, vamos al libro de Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. No me alcanza el tiempo, pero nada más te voy a dar la referencia para que sepas de dónde viene este asunto. Levítico capítulo 16. Para que no crea la gente, o no creas tú, o no crea nadie que es un invento, ¿ok? Levítico capítulo 16, versículo 4. Aquí está hablando acerca de un día especial que era el día de la expiación. ¿Alguien se acuerda que era el día de la expiación? El día de la expiación era un día al año en el cual el sumo sacerdote, y solamente el sumo sacerdote, podía entrar hasta la presencia santísima, hasta el lugar santísimo en el tabernáculo cada año, una vez al año. Y entonces podía pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. El día de la expiación, el día del Yom Kippur, era el día en el cual el sumo sacerdote entraba hasta ese lugar, y entonces pedía perdón por todos, ¿de acuerdo? Era el día de la expiación. Y entonces dice Levítico capítulo 16, versículo 4. Fíjate cómo tenía que ir el sumo sacerdote. Aarón dice, se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir. ¿Después de qué? De lavar su cuerpo con agua. ¿Ok? Una de las cosas que había en el tabernáculo era como un lavabo en el atrio. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Se llamaba el lavacro. Y el lavacro era como un lavabo, pues, era como un espejo de bronce, el cual reflejaba tu imagen allí en el agua, y entonces la gente tenía que lavarse, específicamente el sumo sacerdote, en este ritual, o en esta forma como se acercaba a Dios. Y entonces, busca ahora ahí mismo Levítico 16, y luego el versículo 23. Levítico 16, 23.
Levítico 16:23 dice: después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Versículo 24: lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Ese era un acto en el cual el sumo sacerdote tenía que lavarse. ¿Para qué tenía que lavarse? Ahora, fíjate bien algo muy interesante. El asunto de lavarme, por ejemplo, lavarme las manos o lavarme, aquí, ahorita que está haciendo mucho calor, ¿para qué te lavas, no? Pues para quitarte toda la mugre y el mal olor y todo lo demás, ¿no? Pero en aquel entonces no era para eso. El asunto de lavarse con agua era un asunto de limpieza ceremonial, el cual el sumo sacerdote tenía que hacer para poder entrar al lugar santísimo, y también cuando salía del lugar santísimo. Tenía que lavar su cuerpo con agua, no porque estuviera mugroso, sino porque era un ritual en el cual simbolizaba que todo lo que tenía, todas las impurezas que tenía encima eran descartadas. Y entonces tenía que lavarse. ¿Para qué? ¿Para qué tenía que lavarse? Para ir a presentarse delante de Dios. Para ir a presentarse delante del gran yo soy. Para poder dar la cara. Y entonces, para poder establecer una comunión con Dios. Para poder hablar con Dios. Pedir perdón y todo este asunto. Y entonces, esto pasaba. Con el paso del tiempo, los judíos y los sacerdotes y todo esto le pusieron un gran significado, así como muy legalista y muy ceremonioso y todo lo demás. Y con el paso del tiempo, no voy a hablar de eso, con el paso del tiempo esto se fue más como un ritual y así como algo impositivo. Tienes que hacerlo antes de poder entender por qué lo hacían. Y entonces recuerdas un pasaje en donde los fariseos le dicen a Jesús: es que tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. ¿Te acuerdas de eso? Y entonces Jesús dice: están más mugrosos los tacos que tú te eches en la esquina. O sea, ¿por qué le dices a mis discípulos que se laven las manos? No era por higiene, era porque, es que para comer hay que lavarnos las manos, y es que para hacer esto hay que lavarnos las manos. Ya habían entrado en un asunto de ritualismo excesivo y de legalismo, sin entender por qué realmente lo hacían. ¿Ok? De allá viene, y entonces ya en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista y todos los discípulos y todo lo demás pasa precisamente para empezar a hacer una comunión con Dios, para empezar a tener esta relación con Dios. Y entonces tiene un simbolismo por ahí. Digo, no tengo mucho para explicarlo, pero de allá viene, ¿ok? Viene de la palabra, viene de la ley. Muchas civilizaciones lo siguen haciendo también el día de hoy, sobre todo la civilización hindú. Se juntan más de 400 millones de personas en los ríos Ganges y todos esos ríos que se juntan y se bañan y todo para el perdón de sus pecados. Aquí el bautismo en agua, en nosotros, según la Biblia, no es para perdón de pecados. Es un acto externo, un símbolo de lo que está pasando dentro de mí. Jesús ya me lavó aquí adentro, y yo quiero decirles a todos que Jesús me lavó aquí adentro. ¿De acuerdo? Recuerda, bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Ya te dije de dónde viene, ahora te digo qué significa. La palabra bautismo proviene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir completamente, cubrir completamente con un fluido. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando bautizamos? Ya está calentando el agua, muchachos, ¿eh? ¿Qué es lo que hacemos cuando bautizamos? Pues bueno, sumergimos completamente a la persona. Eso significa la palabra bautismo o bautizo. ¿De acuerdo? Por eso el asunto de que, es que yo cuando estaba chiquito me bautizaron y pues nomás te echaron agua aquí en la mollera, hijo, pero no te bautizaron. Bueno, tal vez hay algunos curas que sí te echan hacia el agua todo, pero no sea el bebé, ¿no? ¿Quién sabe? Pero eso significa bautizo, sumergir completamente en un líquido, en este caso en el agua. Entonces, primer cosa que significa el bautismo. Primer cosa, significa un cambio de gobierno. ¿Ok? Cuando decimos, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estamos diciendo que pertenecemos a Dios. Estamos diciendo que pertenecemos a Jesucristo. Estamos proclamando que pertenecemos a Jesús. Y entonces, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, decimos, yo pertenezco a Él. ¿Ok?
Ahora, fíjate, busca Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1, 13. Colosenses 1:13 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús contigo? Dice ahí, nos ha trasladado, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces, fíjate, de acuerdo con este pasaje, el Señor Jesús hizo dos cosas contigo. Uno, nos libró del dominio de la oscuridad, esto es, nos sacó del reino de las tinieblas y del pecado, nos sacó del dominio de Satanás. Y dos, nos trasladó, o sea, no solamente nos quitó, sino nos trasladó al reino de su amado Hijo, el reino de la luz, en el que estamos sometidos al señorío de Cristo. Y a través del bautismo, públicamente y de manera simbólica, estamos expresando ese cambio de gobierno en nuestras vidas. Yo no pertenezco a las tinieblas, ahora pertenezco a la luz de Jesús, ahora pertenezco al reino de Cristo. Estamos diciendo eso con el bautismo. Entonces, antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de misericordia. Pero también hay una implicación aquí dentro de esta decisión de cambio de gobierno. Busca 2 de Corintios capítulo 4 versículo 2. 2 de Corintios 4, 2. 2 de Corintios 4, 2. Cuando hablamos de bautismo, cuando hablamos de esta decisión, cuando hablamos de esto que estamos hablando, pues también implica algo que nosotros tenemos que hacer. 2 de Corintios 4, 2. Y dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice allí que renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Cuando decimos: Señor, ahora yo me he trasladado, ahora yo quiero, Señor, que tú me des una vida nueva, entonces estamos diciendo: Señor, yo renuncio a lo oculto, renuncio a lo vergonzoso, renuncio a lo que yo antes era. Eso es parte del bautismo, eso es parte de la vida de Cristo, eso es parte que tú y yo tenemos que hacer todos los días. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en 1 Corintios 15:31, yo muero a mí mismo todos los días. Dice en Efesios, por ejemplo, busca Efesios ahora, Efesios capítulo 2, versículo 1, Efesios 2, 1. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis. ¿Cuándo dice? En otro tiempo, o sea, ayer, o sea, eso ya es el pasado. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Entonces nosotros hemos cambiado de un gobierno de las tinieblas, un gobierno del pecado. El pecado, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, el pecado ya no es tu Señor. El pecado ya no es quien te tiene que gobernar. El pecado, aunque sigamos viviendo en esta carne, aunque sigamos equivocándonos, aunque sigamos regándola en esta carne, el pecado ya no
toma posesión de nosotros. El pecado ya no tiene señorío sobre nuestras vidas. El que tiene señorío ahora es Jesucristo, y a Él es el que le damos el señorío. Entonces antes dice, nosotros estábamos muertos en delitos, en transgresiones, en pecados, dice, y entonces vivíamos conforme a los poderes de este mundo, a lo que la gente hacía, a lo que Satanás quería que yo hiciera. ¿Te das cuenta? Antes nosotros hacíamos lo que Satanás se le pegaba la gana. Antes él nos mangoneaba así para un lado y para otro, y hacía con nuestra vida lo que se le hinchaba la regalada gana a Satanás. Pero un día Jesús, clamamos a Cristo, y un día dijimos, Señor, ayúdame. Señor, ya no puedo. Señor, ayúdame. Señor, yo no puedo con mis fuerzas. Y entonces Jesús vino y te sacó del lugar más oscuro en el cual tú estabas, y te limpió, y te sanó, y te perdonó, y te amó igual que a mí, y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y entonces ahora Él ejerce su poder en ti. Antes Satanás ejercía su poder en ti y tú no podías ir a ningún lado. Ahora Él, Jesucristo, es tu Señor, y ahora Él tiene poder sobre ti. Y entonces antes yo vivía en desobediencia, pero ahora busco vivir en obediencia. En aquel tiempo yo no tenía esperanza, dice la palabra. Vivíamos como todo el mundo vivía, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo mi propia voluntad y mis propios propósitos. Éramos por naturaleza hijos de ira, dice Efesios. Pero Dios, que es grande en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Y ahora tú y yo, antes estábamos muertos, pero Él nos ha dado vida, y vida en abundancia. Cambiamos de un gobierno. Siguiente significado. Ahora quiero hablarte del significado espiritual del bautismo. Primero, bueno, es un pacto. Tiene que haber un símbolo externo de lo que está pasando dentro de mí. Hay un cambio de gobierno, del cambio de las tinieblas del reino de las tinieblas, al reino de Jesucristo, pero también tiene un significado espiritual. Y significa, nos identificamos con Jesucristo. Busca Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses 2, 12. Colosenses 2, 12. Todos los que se van a bautizar, pelen el ojo y paren la oreja, ¿ok? Colosenses 2, 12 dice, sepultados con Él. ¿Con quién? Con Jesucristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Jesús no está muerto. ¿Amén? Jesús no está muerto. Y entonces lo que hacemos con la persona, lo que hacemos es, bueno, está la persona así en el agua, y entonces la sumergimos completamente, y dice, sepultados con Él en el bautismo, fuisteis también resucitados con Él. Y entonces lo que hacemos es, simbólicamente decimos, yo renuncio a mi vida, yo renuncio a lo que yo era, yo renuncio a mi vida, a lo oscuro, a lo vergonzoso, yo renuncio a todo eso. Y entonces es como si muriera. Yo decido hoy morir a mí mismo, y simbólicamente eres sepultado. Y entonces dice, y somos renacidos, salimos del agua, somos renacidos y resucitados con Él por medio de la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es esa figura la que hacemos. Somos sepultados a nosotros mismos. Ya no quiero vivir esa vida, y ahora vivimos una vida nueva, completamente nueva, y soy resucitado. Ahora, nosotros, dice la palabra, estábamos muertos, pero cuando Jesús tuvo misericordia de nosotros, nos resucitó y nos dio vida juntamente con Él. El bautismo en agua es un cuadro que simboliza esa conversión. Cuando alguien es salvo, termina una clase de vida. Yo ya no quiero vivir esa vida, yo ya no quiero vivir de esa manera. Esto es, muere bajo las aguas, decide morir bajo las aguas. A unos hay que dejarlos un poquito más, ¿verdad? Así para que mueran bien. Y quiero que mueras bien, porque no. Simbólicamente morimos, decidimos nosotros mismos, decidimos morir
bajar a las aguas, ser sepultados, una inmersión total, y entonces resucitamos, salimos de las aguas para comenzar una nueva vida en Cristo. Con el bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, para una nueva vida. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, también te lo sabes. Segunda de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces nosotros somos revestidos de Jesús para vivir una vida nueva. Busca ahora Romanos 6, 3, por favor. Romanos 6, 3. Romanos 6, 3. ¿Lo tienes? Romanos 6, 3. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hemos decidido vivir una vida nueva. Ya no quiero vivir, ya no quiero servir al pecado. Eso tiene que estar en nuestro corazón. Señor, yo ya no quiero servir al pecado. Si tú has tenido una vida difícil antes de Cristo, si tú has tenido una vida turbulenta antes de Jesús, si tú sabes que sin Cristo la vida está pero horrible, entonces ¿por qué regresar allá? ¿Qué de valor dejaste en tu vida pasada antes de Cristo para querer regresar allá? ¿Qué hay de valor allá para querer regresar? ¿Sabes algo? No hay nada. No hay nada bueno allá. Entonces yo ya no sirvo al pecado, dice este pasaje. Y entonces tú y yo somos revestidos de Jesús. Gálatas 3:27. Busca. Gálatas 3:27. Es todo algo bien interesante y bien grandioso lo que pasa cuando nos bautizamos. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Somos revestidos de Jesús y somos revestidos de su justicia, porque nuestra justicia no puede salvarnos. Nada de lo que tú hagas puede salvarte. Nada de lo que yo haga puede salvarme. Nada de mis buenas obras pueden llevarme al lugar santísimo. ¿Te acuerdas? El sumo sacerdote tenía que lavarse. ¿Y te acuerdas que tenía que ponerse todas unas vestiduras de lino? ¿Te acuerdas? Para poder entrar al lugar santísimo. Y entonces, ¿te acuerdas que yo te he dicho muchas veces que hay una parte de la ley que se llama la ley ceremonial, en donde todo lo que tenía que ver con acercarse a Dios, Jesucristo ya lo cumplió? El Cordero de Dios, la sangre del Cordero, Jesús como sumo sacerdote y el sacrificio y la ofrenda y todo. O sea, todo ha sido pagado a través del sacrificio de Jesucristo. Un sacrificio perfecto. Ahora, cuando dice Gálatas 3:27, somos revestidos de Cristo, ¿qué es lo que tenía que hacer el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo y tener una comunión con Dios cara a cara? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que lavarse, tenía que vestirse, tenía que quitarse, tenía que hacer toda una serie de rituales. Hoy tú y yo no tenemos que hacer eso. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Creer en Jesucristo, aceptar a Jesucristo, y a través de eso somos revestidos de Cristo. El bautizo es un símbolo. Señor, quiero ser revestido de ti, porque ahora, Señor, ya no hay nada que me impida acercarme a la presencia del Padre, porque ahora ya no hay nada que me impida acercarme delante de Dios para poder hablar contigo, Señor.
Y cada uno de nosotros hemos sido revestidos de Él, de Jesucristo. Cada uno de nosotros hemos sido revestidos de su sacrificio y de su justicia. ¿Sabes para qué? Para poder sentarnos a sus pies. Mateo 23, versículo 28. Búscale. Mateo 23, 28. Mateo 23, 28. Mateo 23, 28. Jesús le está hablando a los fariseos y le dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Mateo 23, 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y bueno, habla de una manera bien dura a los fariseos y a los escribas Jesús. Pero dice: ustedes se muestran justos a los hombres por fuera, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Eso es lo que Jesús le dijo a los fariseos. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó cuando Jesús vino a tu corazón? Por dentro llenó nuestra vida, por dentro llenó nuestro corazón. Y una de las cosas que hace contigo y conmigo es, a través del Espíritu Santo, nos redarguye de pecado. Y a través del Espíritu Santo nos hace entender que tú y yo estamos mal. Y a través del Espíritu Santo nos hace ir a la presencia del Padre y decir: Señor, perdóname. Es a través de Jesucristo. Es revestidos de Cristo. Y ahora tú y yo, revestidos de Jesús, podemos entrar no un día al año a la presencia de Cristo. Podemos entrar cuantas veces querramos a la presencia de Cristo. Hoy dice la palabra, juntos aquí reunidos, es como si estuviéramos entrando a la presencia del Padre misma, a través de la sangre, a través del sacrificio de Jesucristo. Cuando nos bautizamos, nos revestimos de Él. Nos revestimos para que tú y yo podamos ir allí y ser una nueva criatura y llegar al lugar santísimo. ¿Cuáles son los requisitos para el bautismo? Muchas veces la gente me pregunta: ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Bueno, primera condición, solamente hay dos condiciones. Primera condición: arrepentirte. Es la primera condición. Busca por favor Hechos capítulo 2, versículo 37. Vamos a ver qué pasó allí. Hechos capítulo 2, versículo 37. Hechos 2, 37. Pedro está dando un discurso. Y prácticamente está llamado el primer discurso de Pedro. Y lo que pasó en la vida de Pedro es que el Espíritu Santo vino sobre él y empezó a hablar de una manera impresionante a todas las personas. Les empezó a hablar de Jesús, les empezó a hablar del infierno, les empezó a hablar de reconocer a Cristo como Señor, les empezó a hablar acerca de que Jesús había resucitado, de que Él había muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pedro empezó a hablar de una manera con sumo poder y con denuedo a todas las personas allí en Jerusalén. Y entonces dice que después de su discurso, versículo 37, dice: al oír esto, se compungieron. ¿Qué significa compungirse? Así como me está pesando, o sea, la entendí realmente, o sea, me siento triste, me entristecí. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Después de que Pedro dijo su discurso, después de que les habló de Jesucristo, del plan de salvación, después de que ellos se dieron cuenta de que habían crucificado al Hijo de Dios, dijeron: entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estamos arrepentidos. Dice 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos arrepentimos, ya te sabes esa palabra, la palabra metanoia. Romanos 12:1 dice: no os conforméis a este siglo, sino más bien renovaos. ¿Qué? ¿Vuestra qué? Por medio de la renovación
de vuestra mente, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, renovaos por medio de la renovación de vuestra mente. Entonces, ahora, la palabra metanoia, arrepentirme, significa yo ya no voy para allá. Yo ya no quiero ir para allá. Yo ya no quiero ir al infierno. Yo ya no quiero ir para ese lugar. Ahora cambio mi parecer. Ahora quiero ir hacia el otro lugar. Ahora quiero ir a los pies de Cristo. Y entonces todas esas personas dijeron, ¿qué hacemos entonces? Después de haber entendido el mensaje de Jesús. Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. ¿Cuál es la primera condición? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y después bautízate. El arrepentimiento tiene que preceder al bautismo. Realmente estás arrepentido, realmente ha venido a tu vida eso de decir, ya no quiero hacer mi vida anterior, ya no quiero vivir como yo vivía, ya no quiero hacer lo que yo antes hacía. ¿Realmente estás decidido a hacerlo? ¿Realmente has tomado esa decisión? Entonces ya cumpliste el primer requisito. El bautismo solamente es un símbolo externo o una confirmación del cambio interno operado por el arrepentimiento. Romanos capítulo 8, versículo 7, búscalo. Romanos 8, 7. El bautismo solamente es algo que yo digo públicamente de lo que está pasando en mi corazón. Y lo que está pasando en mi corazón es un cambio. Romanos 8, versículo 7. Romanos 8, 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y entonces, allí está algo muy importante. Los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Entonces yo ya no quiero estar ahí, porque yo realmente quiero agradar a Dios, porque yo realmente quiero vivir allí con Dios. Quiero agradarlo a Él y mi carne me lo impide. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Morir a mi carne. ¿Y cuál es el paso? Arrepentirme. Primera condición, arrepentirte. Segunda condición, creer. ¿Ok? Primera condición, arrepiéntete. Segunda, creer. Romanos capítulo 10, versículo 8. Búscalo. Romanos 10, 8. Romanos 10, 8. Romanos 10, 8 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pausa. ¿En dónde comienza? En tu boca y en tu corazón. ¿Dónde comienza la decisión? En tu boca y en tu corazón. O en tu corazón y en tu boca. Ahí comienza tu decisión. Y dice, versículo 9, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que sentir en mi corazón? Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Lo que yo creo en mi corazón, lo digo con mi boca. Y entonces nosotros creemos. ¿Tú crees? ¿Tú realmente crees que el Hijo de Dios vino y murió por ti? ¿Tú realmente crees que Él resucitó al tercer día? ¿Realmente lo crees? En Marcos 16 dice, todo aquel que crea y sea bautizado será salvo, pero aquel que no crea, dice, será condenado. Entonces, aquí hay algo que tenemos que hacer, y es confesar a Jesús. Tienes que confesar a Cristo en tu vida, que Él venció a la muerte, que Él murió por ti, y aparte que Él le levantó, que Dios le levantó de los muertos, y tienes que venir a bautizarte. Este mandamiento estrictamente en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, se aplicó. Cada vez que una persona creía y confesaba a Jesucristo como Señor y como Salvador, inmediatamente era bautizada. Bueno, aquí lo hacemos periódicamente, cada año. Y el asunto es, cualquiera que crea, cualquiera que se arrepienta, cualquiera que realmente quiera cambiar su vida, puede ser bautizado. ¿Cuáles son los resultados del bautismo? ¿Qué esperamos de una persona que se bautiza?
Luego de que una persona decide bautizarse y obedecer a Dios, cumpliendo la ordenanza de bautizarse, bueno, buscamos que esta persona sea un discípulo de Cristo, que esa persona busque cada día más y más a Jesús, que esa persona cada día se adentre más en una comunión con Cristo, que conozca más a su Salvador. Y eso es lo que hacemos aquí. También lo que esperamos es que tenga una conciencia moral, que tenga una conciencia de estar consciente de lo que hace. Ahora, lo malo que tú y yo hacíamos antes tal vez ni siquiera nos damos cuenta. Ahora nos damos cuenta. ¿Y qué hacemos con eso? Vamos y pedimos perdón. Y déjame te digo algo, dicho sea de paso, el bautismo no te quita los pecados. O sea, el asunto de meterte al agua y lavarte ahí con jabón, o sea, no te quita pecados. Eso es solamente una simbología externa de lo que está pasando dentro de ti. Para poder quitarte los pecados, tienes que ir a la cruz, tienes que ir a pedir perdón a Jesús, tienes que ir delante de Él, tienes que ir allí. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. La salvación proviene de la resurrección de Jesucristo. La salvación proviene de apropiarme del sacrificio de Cristo por mí. Y lo último que puedo decirte es: busca ser un discípulo. A todos los que hoy se van a bautizar, yo les digo, busquen ser discípulos, busquen aprender más, busquen ir a conocer más de Jesucristo. Todos los que se van a bautizar, por favor, alístense, pónganse en pie, vayan al baño, vayan allá atrás, si ya vienen cambiados, por favor, alístense, ahorita ya, párense, por favor. Jonathan, ven, por favor. Alístense, por favor, vayan a alistarse, porque ahorita los voy a llamar y ahorita van viniendo, por favor. Todos los que se van a bautizar, vayan por favor, alístense. Si ya traen su ropa para mojarse, pues no vayan allá, quédense aquí. Mientras ellos se van a alistar, yo quiero decirte algo. La palabra de Dios es lo que está en nuestro corazón corriendo en nuestras venas. Y es a través de la palabra de Dios que nosotros conocemos a Cristo, que nosotros encontramos a Dios. Es a través de la palabra de Dios que nos damos cuenta de que podemos ser salvos. Una de las cosas que como iglesia y como ministro, como pastor, quiero decirte que es: quiero comprometerme contigo a siempre en la medida de lo posible, siempre cuando pueda, dar el mensaje de salvación. Hacer la invitación dentro de las predicaciones los domingos, para que las personas que no hayan recibido a Cristo tengan la oportunidad de recibirlo. Y quiero decirte algo: si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si tú no has creído que Él es Dios, si tú no has creído que Él es Señor, el Señor de tu vida, yo quiero invitarte a que lo hagas. Yo quiero invitarte realmente a que tengas un cambio en tu vida. Quiero invitarte a que realmente puedas pasar de ese reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, al reino de Él. Lo que pasa en tu corazón, puedes confesarlo con tu boca. Yo quiero invitarte, y si alguno de ustedes aquí hoy presentes no lo ha recibido en su corazón, pues quiero invitarte a que lo hagas. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos y vamos a hacer esta oración. Y realmente la oración es una oración. Realmente lo que está pasando en tu corazón y lo que Jesús hace allá adentro por ti es lo que es realmente importante. Ahí en tu lugar, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón y quieres cambiar tu vida, dile: Señor Jesús, hoy quiero
darte mi corazón y quiero darte mi vida entera. Hoy quiero entregarme a ti, Señor. Hoy quiero darte todo lo que soy. Señor, yo reconozco que soy pecador y yo quiero renunciar, Señor, a lo oculto y a lo vergonzoso, y quiero realmente, Señor, llegar a tus pies. Ayúdame, Señor, a ser una nueva criatura. Hoy yo quiero darte mi corazón y quiero darte mi vida. Hoy yo quiero darte todo lo que soy. Pedirte, Señor Jesús, que vengas y gobiernes mi vida entera. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si alguno de ustedes quiere ponerse en pie, venirse para acá, se puede venir. No es necesario que estés allí sentado. Véngase y es un acto padre que todos podamos estar acá. Vénganse todos, por favor. Vénganse, los que quieran estar acá, vénganse.